tardes, amigo hombre. Mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino y especialista en la Piedra del Sol, Antonio Moreras. Qué gran honor, José Antonio, compartir micrófonos contigo el día de hoy. Hola Liz, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, estar con ustedes. Gracias una vez más por permitirnos pasar unos momentos juntos, y el día de hoy muy contentos. Tenemos un programa realmente, pues, digámoslo así, para los tiempos que estamos viviendo, para los tiempos que vienen, y son enseñanzas pues que nunca van a pasar de moda, que siempre van a estar vigentes, porque la mismísima estructura de cómo se crea tu universo. Entonces el tema del día de hoy pues va a ser un tema muy apasionante. Quédense y va a haber revelaciones nuevas que no he hablado en ningún otro programa. Así es, José Antonio, la verdad es que cuando me diste el tema y la estructura de tu programa, me quedé francamente muy sorprendida, porque desde el mismo título ya te da claves fenomenales, y el programa de hoy se titula El viaje interno, la estructura con la que se crean realidades. Y bueno, José Antonio, pues al final la vida es un viaje, y vaya, al igual que cuando planeamos un viaje en nuestra vida, pues ahora sí que tenemos un destino final al cual llegar. Entonces ya la misma palabra viaje nos está hablando de viaje y nos está hablando que vamos a llegar a algún destino desde nuestro interior. Y por otro lado hablas de estructura, y la estructura es lo que sostiene algo. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, viajar a Cancún, ¿verdad?, de México a Cancún, pues ese es el destino al cual queremos ir. Sin embargo, a lo mejor no tener nuestra estructura interna de la manera correcta, pues llegamos a Xochimilco y luego nos estamos quejando de la mala fortuna que tenemos cuando nuestra creación de la realidad. Exactamente, y bueno, es muy importante considerar que el punto del cual parten todas estas enseñanzas, por ejemplo, tú puedes ver distintas frases o cuestiones que vienen de diferentes culturas, en sus templos, en inscripciones, en esculturas, te llevan al mismísimo mensaje. Por ejemplo, el oráculo de Delfos, que dice: conócete a ti mismo y conocerás al universo. Pues te está hablando de este viaje interno. Y de culturas lo hacían. Te podría dar referencias pues de todas ellas, pero sí se nos iría el programa. Como todas hablan del mismo tema apasionante, y como todas nos dejaron el mismo mensaje. Partiendo desde este punto, también estas culturas te establecen que la realidad es un juego de espejos, que lo que tiene es lo que proyectas afuera como realidad. Por ejemplo, el budismo te diría que la realidad es una proyección de tu mente. Así es. Aquí la cultura tolteca mexica, que es un reflejo, que es un sueño. Así es. Y infinidad de cosas. Entonces es bien interesante empezar a profundizar en estos temas, porque si tú partes desde ahí, lo que voy a decir no es para que te sientas mal tampoco, porque lo que te iba a decir es, pues, la realidad tú la generaste. Cualquier cosa positiva que tú consideres positiva o negativa, pues vino de ti, tú fuiste la fuente, desde ti se generó. Y esto es únicamente para que tú adquieras la responsabilidad de tu vida, de tu realidad. Y se genera, de hecho, lejos de sentirse mal por esto, es para sentirse bien, porque nadie te enseñó a hacerlo. Claro. Y esto lo has generado de manera inconsciente, porque no sabías cómo funciona
ni la relación tuya con esa realidad que tú estás experimentando. Exacto. Entonces, el empezar a entrar de esta manera al tema, pues ya empieza a crear conciencia, y es para sentirse bien, porque hoy es una oportunidad de que tú empieces a ser consciente todo esto que era inconsciente para ti, y lo empieces a utilizar, generando una transformación, y pues iluminando tu vida, llenándola de luz, que al final de cuentas de esto se trata todo esto. Y ya partiendo de ese tema, que es realmente liberador, porque también es una posición en la que tú eres el responsable. Claro. Y solo depende de ti. Claro. Y eso ya pues te libera demasiado, porque si tú empiezas a ver puntos de partida a través de las cuales estas cosas estaban constituidas, no pone en ningún momento al otro, No. o a alguien más. No. Simplemente el otro está ahí en función a que fue atraído por ti. Y al revés. Así que cualquier cosa que tú hayas experimentado con un otro, sea te haya puesto en una posición a ti de victimario, pues fue el otro atrayéndote y generando eso para la realidad que tenía que experimentar y para aprender de eso, y al revés. Entonces también cuando empiezas a ver cosas desde paradigmas así, te empiezas a liberar de muchísimas cosas, y empiezas a evolucionar, a cambiar tu realidad, a cambiar tu vida. Indirectamente en el proceso, pues te termina culminando en la sanación tuya y de otros, porque se empiezan a liberar de muchísimas cosas. Entonces, bueno, ya para entrar directamente al tema, la estructura con la que se sostiene la realidad es la estructura interna. ¿Por qué? Todas las representaciones que tú puedes ver de diversas culturas hacia temas de plantas, de árboles, de diversas cuestiones de este estilo. Por ejemplo, el árbol de la vida, pues es un árbol así literal. Los escandinavos en su cosmovisión tenían un árbol. Y aquí en estas culturas, en la cultura tolteca mexica, es una flor, la representación del universo. ¿Y qué caracteriza como una flor, un árbol? Pues que ambos tienen raíces, tienen un tronco, tienen una parte media, y tienen una parte alta también, donde están las hojas, los estambres, en el caso de las plantas, los pétalos, el fruto. Lo que te hace como referencia es que hay un fruto que surgió. ¿Y de dónde sale el fruto? Pues la estructura primordial de este fruto sobre la cual se sostiene no es sobre las hojas, es sobre las raíces. Así es. ¿Y dónde están las raíces? Están por debajo de la tierra. Así es. Entonces, si tú quieres saber realmente qué estás sembrando en tu vida, lo puedes ver por el fruto que está surgiendo. Por ejemplo, una enfermedad, una situación de pobreza, lo que sea, eso ya es un fruto. Pero ¿en qué se sostiene ese fruto? En las raíces. ¿Y las raíces dónde están? Están debajo de la tierra. ¿Y qué te quiere decir esta metáfora? Porque todo este conocimiento tenía un lenguaje metafórico para poderte explicar estas cosas. Debajo de la tierra están las raíces. Esto significa que es algo que no puedes ver, que está oculto para ti, que está en el interior de la tierra. De lo que nosotros ya con la psicología, digamos, es definido como el inconsciente. Para estas culturas no era tanto esa palabra, es el símil, ponerlo en una palabra que podamos comprender mejor por nuestra educación. Y aquí sería lo oculto, que es lo que no puedes ver, que a final de cuentas inconsciente es algo de lo que no eres consciente, y es que está escondido. ¿Y dónde está? Debajo de la tierra. Y si lo quieres relacionar con una imagen que tal vez tengas más presente, es la de la psicología que te explica el iceberg, que solo está la que tú puedes ver, y debajo hay toda una estructura que está debajo del agua y no puedes ver. Y además es la raíz, te está diciendo que es el origen de todo. Exactamente, porque hasta en la ponen del iceberg,
solo está la punta, pero ¿qué debajo de la punta que lo está sosteniendo? La raíz. Están las raíces, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone esta raíz? Pues bueno, está compuesta de los inframundos, que son 9. ¿Y qué es un inframundo? En la representación de esta flor, las raíces es eso. Los inframundos son los lugares donde tu mente, tu conciencia está atrapada. Exacto. Y entonces, al estar atrapada ahí, lo único que tú estás haciendo es repetir las mismas cosas que te establece cada inframundo para seguir sosteniendo la idea que tú tienes de ti, al que crees que eres. Exacto. Aterrizándolo a algo más entendible, por ejemplo, si a ti te va mal en el amor, tú estás identificado con que eres un fracasado en el amor, por así decirlo. O también si te va bien, ya estás identificado con el éxito en esa área. Claro. Pero en la prosperidad, en la cuestión económica, te va espantoso, pues estás identificado a la pobreza. Claro, esa es tu raíz. Exactamente. Es tu mente atrapada en uno o varios lugares sosteniendo un sistema. Y este programa va a ser ya empezar a hablar de la estructura básica de este sistema para empezarlo a desocultar. Exacto. Y que tú lo empieces a utilizar. También otro elemento, si decimos, bueno, mi vida está siendo generada por mí, pero yo no lo estoy decidiendo conscientemente. Entonces ahí es donde entra otro elemento de nuestra historia, un otro. Y vas a decir, pero ¿cómo un otro si me estás diciendo que soy yo el que la está generando? Sí, eres tú generándola, pero va un otro, por ejemplo, basado en creencias que te puso un otro, en paradigmas que te puso un otro, en situaciones que experimentaste por un otro, porque tú partiste en tu que la realidad era algo externo a ti, y que tú estás en ella, y que no es algo que está siendo generado por ti. Solo que resulta que estas raíces, que una cultura, pues diversas cuestiones, una cierta educación, una historia que tuviste, tu historia personal que experimentaste, generaron eso en ti. Y tú, por ejemplo, fue algo que no elegiste. Tú no elegiste creer al nacer en determinada religión, te la inculcaron. Tú no elegiste que al salir a la lluvia te enfermaras, eso te lo inculcaron. Entonces a eso nos referimos cuando hay un otro decidiendo por ti. Y ese otro del que estás compuesto, quien crees que eres, es de lo que tú te tienes que empezar a vaciar para llenarte de lo que realmente quieres y cambiar esa estructura para que de ahí se despliegue esa realidad que tú quieres. Es el camino que propone este tipo de culturas. Ahora bien, ya metiéndonos ya en los conceptos, hay 4 fuerzas en esta visión, que son las fuerzas que sostienen la creación, que se llaman los 4 Tezcatlipocas. ¿Por qué son 4? Porque el planeta funciona, la Tierra, ahorita que hablábamos, lo que está debajo de la Tierra como metáfora, funciona con una base 4. Tú puedes ver el patrón de 4, las 4 estaciones, los 4 momentos del día, las 4 fases en la vida de un ser humano, 4 fases de la luna, 4 elementos, las 4 fuerzas principales según la ciencia: electricidad, magnetismo, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte. Todo es una base 4. Así es. Y aquí te dicen 4 Tezcatlipocas. Oh, eso es interesante. ¿Qué es un Tezcatlipoca? Tezcatlipoca viene de Tezcat, que es espejo, y de Poca, que es humeante. Entonces, ¿qué significa un espejo humeante? Significa que el espejo, que es un juego de reflejos, que lo que está dentro del espejo es lo que se termina reflejando afuera, y ese que sale del espejo significa que es algo pues que no puedes ver con claridad, como un humo, no es nítido, no es claro. Pero también significa lo que emanas.
y lo que emanas desde lo que está dentro de ti. En lo que tú vibras. En lo que tú vibras, que es la realidad que tú generas, es lo que terminas atrayendo, etcétera. Y ahora bien, si hay 4 Tezcatlipocas, el Tezcatlipoca es el símil al inconsciente, a lo que la tradición judeocristiana pudiera llamar diablo. Okay. Porque está debajo de la tierra, el infierno está debajo de la tierra. Claro. Pero el diablo también, ¿qué es? De acuerdo a todos los mitos, en la astrología Plutón es el que te da las riquezas, se encuentran en el inframundo, claro, es el señor del inframundo. Exactamente. Ajá. El diablo, Lucifer, la palabra etimológicamente hablando, sin entrar en mayor debate ni otra cosa, claro, es el portador de la luz. Claro. ¿Por qué? Porque debajo de la tierra está lo oculto, lo que no puedes ver, que te está dando en la torre, y al empezarlo a ver, ya lo empiezas a iluminar, empiezas a llevar la luz a eso que estaba oculto, que estaba claro, oscuro. Ajá. Y eso es la iluminación. Ajá. Y también es la integración de opuestos, tu sombra y tu luz. Y también estás trascendiendo con esta parte la dualidad. Y eso es bien interesante. Y ya estamos hablando de una serie de conceptos bien profundos, simplemente en esta introducción, que esta es la estructura a través de la cual puedes cambiar tu realidad. Y para tener más información, te puedes meter a la página de www.florecerespiritual.com. Ahí encontrarás varios servicios de florecer espiritual, que todos ellos te van a servir para lograr tu salto cuántico en este sexto sol, y en que tú puedas iluminar tu vida desde terapias psicológicas hasta terapias energéticas, rituales para poner al universo a tu favor, y sobre todo también puedes ver conmigo, que es lo que yo veo, la parte de la piedra del sol, esta enseñanza legada por los antiguos y cómo aplicarlo en tu vida. Me puedes pedir información al 55 23 43 58 41. Efectivamente, José Antonio, que se metan a la web www.florecerespiritual.com, hay artículos interesantísimos, videos y toda la gama de servicios, viajes iniciáticos, cursos, en fin, toda la tecnología que tú necesitas para convertirte en lo que veniste a ser, el sexto sol, un Dios creador consciente de tu realidad, porque sexto sol es el tiempo de dioses. www.florecerespiritual.com. El viaje interno, la estructura con la que se crean realidades. En este momento vamos a hacer un pequeñito corte, pero quédate ahí porque al regresar José Antonio va a seguir hablándonos de esto y nos va a dar las pautas de esa estructura según esa bella tradición tolteca mexica. Enseguida volvemos. Es en el juego y solo en el juego el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad, y solo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo. Om Radio, 30 de abril. Vale la pena ver el mundo a través de los ojos de los niños. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo o me escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y estás en tu programa Sexto Sol. Recuerda que se transmite todos los jueves a la tarde, hora del centro de México. Así es que corre la voz para que esta familia Sexto Sol se haga cada vez más grande. Personas conscientes que crean realidad de su parte divina. Y bueno, quería invitarte a hacer tu invitación, porque mañana, que es viernes 26 de abril, vamos a hacer una terapia grupal nacional en donde vamos a conectar con ese niño interno que pues de alguna manera está tan herido, con heridas de abandono, de tristeza, de miedo, de
que nos provoca infinidad de problemas. Al final, aquí la tradición mexica habla de que el tiempo es circular y que realmente el futuro se está generando desde un pasado que está sano. Así es que recuerda mañana la gran terapia para rescatar esos inframundos en los que está atrapada tu mente de niño herido. Contacta en el WhatsApp 55 48 61 13 93 y también me pongo a tus órdenes para todo tipo de terapias energéticas, vibracionales, chamánicas, cuánticas, la medicina tolteca mexica y por supuesto para lo que son rituales, ceremonias, lecturas con runas, cursos, viajes iniciáticos y demás. Así es que acompáñanos mañana, es a distancia y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. El WhatsApp 55 48 61 13 93. Si tienes terapias de psicología Sexto Sol, contacta a Miguel Ángel Morera, su WhatsApp 55 13 60 98 72. El interno, la estructura con la que se crean realidades. José Antonio, en el bloque anterior nos estabas comentando que, bueno, ya estabas hablando de la base 4 y que por eso en la tradición tolteca mexica hay 4 fuerzas generadoras de la realidad conocidas como los 4 Tezcatlipocas. Y también hablabas de la base 9, que es pues como el doble 4, más el que lo genera, digamos, que es el 9, y entonces ahí están los 9 inframundos. Nos hablabas de que es la raíz de la creación que está dando determinado fruto. Y bueno, también comentarles, José Antonio, tu WhatsApp 55 23 43 58 61. José Antonio hace unas terapias consultivas de cambio de realidad con estos preceptos que francamente rayan en lo milagroso. José Antonio, síguenos hablando de esa maravillosa estructura que crea realidad, que es la que nos llevará a, bueno, que inicialmente hay que iniciar con un viaje interno. Exactamente. Y bueno, estábamos comentando que son 4 fuerzas, los 4 Tezcatlipocas. Habíamos dicho lo que es un Tezcatlipoca, y aquí lo importante que se tiene que mencionar, los voy a nombrar a cada uno de ellos. Estas fuerzas también están asociadas con direcciones geográficas, norte, sur, este, oeste, y sobre todo también con elementos, que los elementos están siguiendo esta lógica de la que estábamos hablando, dentro y fuera de ti. Por ejemplo, el viento está en las órdenes que das tú a tu universo. Y ese es el Tezcatlipoca negro, que los Tezcatlipocas empieza con Tezcatlipoca, que es el inconsciente, ese mantiene su nombre. Después sigue Xipetotec, su elemento es la tierra, es el que da orden y renovación, que ahorita aterrizando lo vas a entender mejor. Huitzilopochtli, su elemento es el agua, y es el de la disciplina. Y finalmente está Quetzalcóatl, que significa experiencia e iluminación. Este es el Tezcatlipoca también asociado, el Quetzalcóatl, como la versión iluminada de esta tradición, como un Cristo, un Buda, por ejemplo. Entonces, si nosotros partimos de esta base, ¿por qué todos se llaman Tezcatlipoca? Bueno, el Huitzilopochtli es el agua, y Tezcatlipoca o Quetzalcóatl es el fuego. Ahora vamos a revisar cómo operan dentro y fuera de ti. Pero si partimos de que todos se llaman Tezcatlipoca, aquí la clave que está dando es que todos son movidos por el inconsciente, y que cada experiencia que tú estás teniendo la estás generando de forma inconsciente. Okay. Y el número, ya si profundizamos en lo que es Tezcatlipoca, que es el primero de ellos, que es el negro, que está manejando a todos los demás cuando no eres consciente, es el número 9, que es el número del oculto, del inconsciente, de los 9 inframundos. Ajá.
que eran, acuérdate en el bloque anterior, los lugares donde está atrapada tu mente. Pero también esto te establece que si tu mente está atrapada en algunos lugares, tu energía también está atrapada ahí, ya que tu energía está siempre donde está tu mente. Claro. Y ahora bien, ¿cuál es el atributo, el primer aspecto del Tezcatlipoca negro, que es el inconsciente? Es el que podríamos llamar la idea que tú tienes de ti. Okay. Y es el que, ¿y para qué sirve el inconsciente en este caso y en este contexto? Te dicen que es tu gran maestro, porque es el que va a hacer todo lo posible para que esa idea de que tienes de ti no cambie, no evolucione, se siga sosteniendo en lo mismo. Otra forma de llamar la idea que tienes de ti es el tonal. El tonal es tu nombre, por ejemplo, el nombre con el que naciste, con el que te identificas. Okay. Con todas tus identificaciones, por ejemplo, si te identificas con la pobreza, es porque tienes una idea de ti que se identifica con el hecho de ser pobre. Claro. Si te identificas con el fracaso en el amor, es porque tienes una idea de ti que se identifica con eso. Claro. O algo, si eres rico y te va bien en el amor, es porque esa idea tuya se identifica con eso. Ahora, ¿de qué se constituye toda esta idea? Es de todo lo que está atorado o atrapado en los inframundos. El Tezcatlipoca o tu inconsciente son tres cosas básicamente. Okay. Te dicen que está constituido de los mitos. Okay. ¿Qué es un mito? Si tú lo traduces etimológicamente hablando, un mito es un dicho. Es todo aquello que te dijeron o que te dices a ti mismo. ¿De qué más está constituido? De tus ancestros. Claro. Todos los patrones ancestrales, todo lo que tus ancestros repitieron, te enseñaron, se enseñaron de generación en generación, de eso está constituido. Y finalmente del pasado, que es toda la historia, la de tu familia, la de tus ancestros, la de la tierra en la que vives, Claro, etcétera. la de tu país. Y todo eso constituyó la idea que tú tienes de ti. Personaje. El personaje que eres, quien crees que eres. Que si te fijas fue creado por puras cosas que tienen que ver con alguien más, con un otro. Claro. Por tus ancestros, por la tierra en la que naciste, sus tradiciones, sus límites. Por ejemplo, aquí en México tenemos mucho la idea de que pues el mexicano es mediocre, entonces tú eres mediocre, por ejemplo. Claro. Por haber nacido en México, que el mexicano no va a triunfar, etcétera. Que es medianito, ¿no? Que es medianito y muchas cosas, ¿no? Y nos van constituyendo, y eso se constituye en un personaje que eres tú, con el que te identificas. Te voy a poner un ejemplo. Que te gusten las ensaladas. Tal vez toda tu vida te dijeron, esto es sano y es muy rico, pues te van a gustar las ensaladas, pero tú no elegiste el que te gustaran las ensaladas conscientemente. Y así en infinidad de situaciones. Entonces, si estamos hablando que el punto de partida es la idea que tienes de ti, que también eso se le llama el tonal, el tonal es quien tú eres con el sol. ¿Qué significa que tú eres con el sol? Todo lo que ves con tus sentidos físicos. Entonces ya tu inconsciente te está filtrando todo y te ancla en un personaje que está teniendo una serie de cosas o viviendo una serie de situaciones, de sentimientos, de varias cosas que ya están predeterminados por otra estructura. Exacto. Que es lo que está atrapado en los 9 inframundos. Que es, digamos, tu mente inconsciente atrapada ahí. También el tonal, la idea de ti, el primer filtro para que no cambies esa idea que tienes de ti, es creer que todo lo que ves con tus sentidos físicos es únicamente la realidad. Claro, la gran trampa, ¿no? Entonces tú ves a otras personas afuera de ti, consideras un ente individual. Claro.
Y tu percepción llega hasta donde llegan tus sentidos. Es como tu inconsciente te protege. Claro. Aunque de ese inconsciente se está generando todo lo demás. Ese inconsciente es donde tienes el acceso a otras facultades, a ver qué fuiste en otras vidas, etcétera. Bueno, también tiene que ver lo que fuiste en otras vidas para que tú, a través de un viaje del alma en el que te estás repitiendo las mismas cosas, hayas escogido estos ancestros específicos, el lugar donde naciste, etcétera, 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 para poder crear una idea de ti que tiene todos los elementos que tú necesitas para trascender y evolucionar. Y no sirve, tú me dirás, bueno, entonces sano mis vidas pasadas. Vas a ver ahorita que se compone el sistema, no se arregla con eso, porque tú cuando las ves con diferentes técnicas de percepción que tiene esta tradición, te das cuenta que en tus vidas pasadas, diciendo hombre, mujer, extraterrestre, miles de cosas que has sido, te atorabas en las mismas cosas en las que estás atorado hoy. Entonces el resolver en esto rompe la rueda de encarnación y hace que ya no tengas que regresar, puedas volver a la fuente de forma consciente e iluminada. Y si tú te vas a la fuente, ¿qué es la fuente? Como su nombre lo indica, el lugar donde se creó todo. Ahora sí todo va agarrando una perfecta forma y lógica y sentido de por qué esto es un camino de iluminación. Y ahora bien, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? El tonal, además de ser quien eres con el sol, es la parte de la que tú eres consciente. Y también el objetivo que se busca, porque el sol, visto también de otra forma en un significado mayor, no solo hace referencia a lo que ves con los sentidos físicos, con la luz del sol, sino que el sol hace referencia a la conciencia plena, a la totalidad. ¿Y cuál es la energía de la que ahorita en el sexto sol estamos siendo inundados? Que es la energía que genera todo lo que vemos, la vida, es la energía del sol. Y eso es bien interesante, porque significa que todo lo que generas en tu vida son todas las identificaciones con esa idea que tienes de ti. De si eres tímido, de si no lo eres, de si eres feo, bla, bla, bla. Todas estas cosas. Ahora bien, dijimos hace rato que Quetzalcóatl, Tezcatlipoca entonces es el origen. Y ya vimos de qué se compone. Ahora bien, ¿cómo empezar a manejar esto? ¿Cómo empezar este camino de iluminación? Dijimos que Quetzalcóatl, que es el equivalente a un Cristo, a un Buda, también en otro aspecto humano significa la experiencia e iluminación. Entonces, tienes que ir hacia alguna experiencia que quieras crear, que sea desconocida en tu vida. Si estás enfermo, generar la salud. Si lo que quieres es tener una pareja y te va mal en eso, es generar esa pareja que quieres tener. Si lo que tú quieres es que te vaya bien económicamente hablando, si siempre te ha ido de la fregada, es generar esa prosperidad y que venga de ti. Que emane de ti. Que emane de ti. Ahora bien, el elemento de Tezcatlipoca habíamos dicho que es el viento. ¿Cuál es la primera entrada a revelar lo que está inconsciente? Es a través del viento, que en ti es la palabra. En cómo hablas. En cómo hablas. Por eso en la piedra del sol, de las orejas, el sol en el centro de la piedra tú lo vas a ver como un pedernal, que significa justicia. Entonces la justicia para estas culturas es que tú vives lo que estás creando. En justicia a tu interior, a lo que tienes dentro expresado por lo que tienes dentro, por ese viento que está conformado de todo esto de lo que estamos hablando, que es lo que terminas invocando a tu vida. Ahora bien, ¿por qué está conectado por unos aretes que se unen al pedernal? Los aretes están hechos de jade. El jade es lo precioso. Entonces algo se vuelve precioso cuando lo ves, porque ya lo puedes utilizar en vez de que eso te utilice a ti. Y ahora bien, ¿por qué se conecta al oído?
porque la escucha es el primer medio a través del cual conectarte con lo oculto, y ahorita vamos a ver por qué es así. Ajá. Wow, José Antonio, es que nos estás dando claves maravillosas. Ya nos estás diciendo que todo parte del nuevo inframundo, donde están tus raíces. Si tus frutos no son los que tú eliges, ¿verdad? Entonces hay que meterse a las raíces y sanar esa tierra para que llegue otro fruto. Había una frase de Cristo que decía, por sus frutos los conoceréis. Pues estaba hablando básicamente de que lo que tienes afuera es reflejo del interior, y si quieres saber cómo estás tú por dentro, pues simple y sencillamente hay que revisar los frutos y sabrás qué es lo que hay que cambiar en tu interior. www.florecerespiritual.com, en Facebook Florecer Espiritual, en Twitter @Florecer Spirit, canal de YouTube Florecer Espiritual, y contacta a José Antonio. José Antonio, tus terapias son fabulosas y además se pueden hacer perfectamente a distancia. Danos tus datos, por favor. Claro que sí. Mi WhatsApp es 55 23 43 58 61. Son terapias de cambio de realidad generada desde ti. Así es, y con todos estos preceptos que comentan y también que nos comentas, y también por supuesto tienes unos cursos fenomenales y pláticas sobre la piedra del sol, donde las personas aprenden horror. Repítenos tu WhatsApp, porque a mí, yo soy testigo de los cambios que tienen las personas nada más captando esta información. Mi WhatsApp es 55 23 43 58 61. Y bueno, amigo, me escucha, recuerda que el viaje interno es la estructura con la que se crean realidades. Así es que en este momento vamos a hacer una pequeñita pausa, pero quédate ahí porque esto se va a poner mejor aún. Enseguida volvemos. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él, y le hará mucha falta. Om Radio, 30 de abril. Vale la pena ver el mundo a través de los ojos de los niños. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo Om Escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y aprovechamos para mandar un gran saludo a todas las personas que se conectan con nosotros desde la bella República Mexicana, desde Sudamérica, que ahí nos escuchan un montón, desde Estados Unidos, Europa y desde cualquier parte del mundo. Mil gracias por pertenecer a esta familia Sexto Sol. Así es que corre la voz para que cada vez seamos más los que pertenecemos a esta familia de conciencia. Y bueno, te recuerdo que el día de mañana, viernes, es 26 de abril, tenemos una gran terapia grupal en donde vamos a sanar al niño herido que ha quedado atrapado en esos inframundos, porque al final del día, como siempre decía José Antonio, pues el pasado es lo que va generando el futuro y se va replicando en una eterna rueda que nos da muchos problemas. Así es que esta terapia grupal va a ser maravillosa. Son realmente muy económicas, por unas cuantas monedas que tú ahorras diario, pues puedes tener acceso a ellas y los resultados siempre son fenomenales y maravillosos. Te doy mi WhatsApp 55 48 61 13 93. Y bueno, si tú andas buscando terapias psicológicas del Sexto Sol, pues busca el psicólogo Sexto Sol, Miguel Ángel Moreras, 55 13 60 98 72, y corre a ponerte en contacto, pero de ya, con José Antonio Moreras en su WhatsApp 55 23 43 58 61, que sus terapias constructivas de cambio de realidad, utilizando estos conceptos que nos comparte y muchas cosas más, pues vas a quedar fascinado. Y también para que asistan a sus pláticas y a los cursos
cursos que son verdaderas formaciones iniciáticas. El viaje interno, la estructura con la que se crean realidades. José Antonio, hablamos aquí mucho de estar presentes. Realmente la presencia es básicamente caminar en conciencia. Qué importante y qué vital estar en presencia, José Antonio. Exactamente, es sumamente importante. De hecho, en la cultura andina dicen que una de las cosas que se busca pues es vivir en el Kausai, que significa existencia, existir. Y eso es sumamente importante porque nos damos cuenta que en nuestras vidas no existimos prácticamente, simplemente reaccionamos ante cosas que pues ya están predeterminadas. Sobrevivimos. Exactamente, y no estamos presentes. Entonces, bueno, continuando con la explicación, pues Tezcatlipoca pues es realmente el inconsciente. Y aquí la piedra del sol, por ejemplo, la primer clave que nos da para poderlo transitar, nos presenta al jaguar, que en su simbolismo es se dice que el jaguar en sus manchas tiene el orden del universo, y también es el sol de la oscuridad, y es el que supera también los 9 inframundos. Entonces aquí lo que nos está hablando es que desde esa conciencia de lo que está oculto en nosotros, de ese orden interno que está generando la realidad que conocemos, que lo movamos conscientemente. Primero estar consciente de eso, y para eso pues está una habilidad, un arte, que es el arte del acecho, que tiene que ver con esa visión interna para salir de los lugares en los que tu mente está atrapada, que también es importante mencionar, hablando de este tema de los inframundos, que son los lugares que tú al morir, en los que tu mente queda atrapada. Y esto es demasiado importante, porque es mucho más fácil superarlos en vida que en muerte, ya que en la muerte entras en un estado como de un sueño en el que todo lo que piensas se manifiesta inmediatamente. Entonces, pues digamos que esta vida es una preparación realmente pues para el arte de morir de forma iluminada, de morir conscientemente. Por eso dice en las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, en los libros de Castaneda, usa tu muerte como consejera. Y ya hilando todas las ideas que estábamos hilando de que el inconsciente pues es el pasado, los ancestros, los mitos, los sueños, etcétera, y que esto a su vez viene como consecuencia de un viaje del alma en el que en otras vidas tuviste cuestiones similares que no trascendiste, y por eso escogías esta línea de ancestros en específico, el nacer en la tierra en la que naciste, etcétera. Esta frase de la muerte como consejera hace referencia a la muerte no consciente, en la que sigues atrapado en los inframundos. Entonces la utilizas como consejera, porque al ver en qué estás muerto tú, qué cosas repites, en qué cosas estás en piloto automático, esa muerte te está dando las claves para poderte transformar y trascenderla, que esto sería pues la conciencia y hacerte uno con la totalidad, ¿no? Entonces es bien interesante esa parte de la muerte, estas metáforas que ellos utilizaban, y cómo suena tan abstracto, de cómo le voy a pedir consejos a mi muerte sin saber lo que significa, o sin entender pues estas lógicas, ¿no? Y cómo al entenderlas empieza a ser todo un perfecto sentido, y además muy aplicable. Y bueno, yéndonos al tema que nos corresponde para seguir profundizando, tus inframundos, que son los lugares donde está atrapada la mente, ¿cuáles son? Bueno, son 9. El primero de ellos es el inframundo, uno que se llama Dos Ríos, que es una metáfora de uno representa tu tonal, que es la idea de ti, la parte de la que eres consciente, y la otra tu nahual, a lo oculto, a lo que está generando esa idea de ti. Hace referencia a la falta de conciencia en los sueños, pero además de los sueños que tienes cuando duermes, los mitos que tú sigues. Y un mito son todas aquellas cosas, se traduce la palabra como dicho.
todas aquellas cosas que te han dicho a lo largo de tu vida, que te has dicho a ti mismo. Posteriormente seguiría el de los patrones destructivos repetitivos. Si quieren, mejor les digo ya literal los nombres, sin darles, ¿cómo se llama?, la descripción del inframundo como tal, que al final son metáforas que significan lo que les voy a decir. Entonces está el de los patrones destructivos repetitivos, que son las cosas que siempre haces, que siempre te cierran las puertas. Por ejemplo, en esta entraría, si tú no, en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú en tu vida generas pobreza, son todos los patrones que te llevan a la pobreza y que los repites constantemente. Posteriormente seguiría el inframundo, el de, pues se los puedo decir en el orden como están, o también de acuerdo a cómo los vayamos desarrollando y finalmente llegar a los. Aquí lo importante de estos inframundos es que es indistinto. Claro, el orden no afecta. El orden no afecta porque también de acuerdo a la piedra del sol están distribuidos en diferente orden también. Claro. Entonces, bueno, el tercero sería el de... Sería el de los obstáculos no resueltos. Todas aquellas cosas que siempre te hacen de obstáculo, que siempre te encuentras frente a ti y no logras superar. Aquellas cosas, digamos, no trascendidas en tu vida, que están ahí siempre una y otra vez para poderlo superar. Y también por ejemplo, ahí, José Antonio, que si una persona se pelea con otra y siempre se pelea cada determinado tiempo, ese es un obstáculo que se repite. Exactamente. También hace referencia a la adicción, al sufrimiento. Genial. Así es, el ser adicto al sufrimiento y por eso no superar el obstáculo, por esa necesidad de victimizarse, de sufrir. Y eso se da mucho cuando pones en tu realidad como centro al otro, que tiene que haber alguien que siempre te está haciendo sufrir porque dependes del otro. Claro, y así generas condiciones. Exacto, y cuando te das cuenta que depende de ti, pues dejas de estar sufriendo porque ese otro es un reflejo de ti, te está enseñando algo de ti. Posteriormente seguiría el inframundo de los vientos que congelan, de todas aquellas, este se traduce como la pereza o todas aquellas cosas que te congelan, todas aquellas cosas con las que te identificas. Por ejemplo, no sé, si retomamos un ejemplo del amor, que tú digas, no, es que no le puedo ir a hablar a esta persona porque soy muy feo, o soy poca cosa para ella, etcétera. Son todas aquellas cosas que te dicen, que te anclan más en la idea de ti, que te justifican el no poder ir a hacer algo. Claro, con las que te estás identificando, los pretextos. Que al final también esto se traduce como pereza, que es el mantenerte congelado en el mismo lugar sin ir más allá. Posteriormente está el inframundo, el de los vientos de los ancestros. Son unos vientos moviendo una bandera, la bandera eres tú, y eres movido por las cosas que sucedieron con tu línea de ancestros, por todo lo que les enseñaron, ellos a su vez te enseñaron a ti, etcétera. En vez de utilizar estos vientos, sigues siendo movido por ellos. Por ejemplo, si en toda tu familia a lo largo de generación en generación, y tú eres pobre, por ejemplo, o no te va bien económicamente y te la pasas trabaje, es que tienes que sacrificarte. Que hay una palabra aquí en México, un dicho que te dicen, para tener, que significa básicamente hay que esforzarse demasiado. Hay que matarse. Y te das cuenta que todos en esa familia se murieron por andar trabajando de más, por ejemplo. Y así son todas las cosas pues que vienen de los ancestros, que también este inframundo produce muchísima culpa en nosotros cuando nos empezamos a transformar, porque estamos yendo más allá de lo que nuestros ancestros tuvieron como patrones. Claro, y dejas de ser del clan. Exactamente. Cuando en realidad pues estás rompiendo círculos ancestrales. Y finalmente
Y hay mitos, por ejemplo, aquí donde te dirían, tiene otras culturas que les dicen sus ancestros, no, pues la palabra esfuerzo no la conocen, porque ellos la generan, esa prosperidad. Después seguiría el de las emociones destructivas, que son todas aquellas emociones que tienes dentro, que miedos, culpas, e infinidad de situaciones, ¿no? Inseguridades, todo esto. Es representado por unos jaguares que te comen el corazón. Son esas emociones que están atoradas en ti, en ese pasado que te destruyen. Y si te fijas, estas emociones, para todas ellas tienes motivos para sentirlas, que eso ahorita lo vamos a profundizar más adelante. Posteriormente viene el inframundo de los paradigmas, el de las palabras y sueños sin reflexión, el de las cosas que dices sin reflexionar, porque se dice que el inconsciente o tu realidad es movida por lo que dices, no por lo que crees decir, por lo que dices, literal. Entonces, a través de escucharte te das cuenta de hacia dónde está yendo tu vida. Por ejemplo, tú dices, quiero pareja, pues siempre atrae a alguien que ya está con otra persona, porque por definición no tendrías necesidad de tener una pareja. Claro, porque estás si no estuviera par. con alguien más, estás pidiendo un par, ya en pares, ¿no? Alguien que quiera una relación de noviazgo conmigo, etcétera. Aquí están todas las cosas que dices sin reflexionar, los mitos, todos esos dichos también de tu pasado que reproduces, o las cosas que te dices a ti mismo. Y finalmente está el inframundo de la completa oscuridad, el creer únicamente en las leyes de la materia, en lo denso, en lo sólido. Y la completa oscuridad porque no ves cómo ese universo está siendo generado por ti. Entonces, todos los siguientes cursos, actividades, eventos en las terapias consultivas de cambio de realidad, se trata de empezar a apropiarte de estas cosas de forma consciente, convertirlos, y al saber cuál es el problema, el cómo salir de ellos y cómo usar esa fuerza a tu favor para generar una estructura que te permita hacer consciente esto, generar la estructura correcta que sostenga de forma adecuada esto que vas a generar con las bases sólidas que te llevan a una transformación. Y en mi siguiente intervención en el programa vamos a hacer una segunda y tercera parte para ir definiendo y los elementos a través de los cuales se puede ir avanzando con esto y generar esta estructura de forma más consciente. Ahorita, digamos, vimos cuál es de qué se componen todo esto, y en la siguiente vamos a ver mayor aplicación para que te quedes. O si quieres ir avanzando, pues búscanos para una terapia en la que cambies tu realidad, o para preguntar sobre los cursos al WhatsApp 55 23 43 58 61. Muy importante, José Antonio, que la gente entienda que cualquier problema que tú tengas, tiene solución, y la solución es muy rápida y muy tangible cuando te haces acompañar de una persona que te vaya guiando y vaya tomando esa problemática como el material para una transformación. Así es que, y bueno, y si no tienes problemas, pues sería vital que ya empezaras a generar realidad propia. Realmente esto es para cualquier situación, aplica para cualquier persona, y los testimonios durante tantos años han sido impresionantes. Localízanos en la web www.florecerespiritual.com. José Antonio, mil gracias por habernos acompañado hoy. No sé si quieras agregar algo. Gracias a ti, Liz, gracias a todos los que nos acompañan. Esta parte pues es la estructura de la flor. Posteriormente en otras intervenciones iremos profundizando y llevando la conversación pues a todos los elementos de la flor. Gracias una vez por estar con nosotros y que tengas pues una vida increíble. Y a ti, amigo, me escucha, mil gracias por haber estado presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y recuerda, Sexto Sol se transmite todos los jueves 6 de la tarde, hora del centro de México. Mil gracias y hasta siempre.